Esa noche no iba a salir. De hecho, estaba en pijama cuando mi cuñado, Sergio, me llamó: tío, vente al bar de Nico. Solo una copa. Necesito hablar contigo. Si no fuera porque Sergio odia mostrar debilidad, habría inventado cualquier excusa. Pero no. Sonaba raro. Así que me vestí, bajé, y en 20 minutos estaba en la barra del bar, viéndole remover su whisky como si estuviera mezclando veneno. Y entonces lo soltó. Tu mujer, Laura, la vi anoche. ¿Dónde? Le pregunté, sin pensar nada malo. En la calle Alcalá. Entrando en un hotel. No sola. Lo primero que pensé fue que había alguna confusión. No porque confiara ciegamente en Laura, sino porque eso era muy específico. ¿Con quién? Sergio dudó. Se bebió lo que le quedaba de un trago. Con el jefe de tu empresa. El cabrón de Armando. El mundo no se me cayó encima. No hubo relámpagos. Solo una risa absurda que se me escapó como reflejo. Vamos, Sergio. ¿Tú sabes lo ridículo que suena eso? Pero Sergio no bromeaba. Ni bebía para divertirse. No te lo diría si no fuera cierto. No se besaban ni nada, pero se metieron juntos. Y ella miró alrededor como si estuviera escondiéndose. Me quedé quieto. ¿Un hotel? ¿El jefe? No tenía sentido. ¿O sí? Pensé en ese viernes que llegó tarde y dijo que había tenido una reunión improvisada. Pensé en la cena de empresa a la que no fui. Pensé en Armando, en cómo me hablaba con esa falsa cercanía, y en cómo Laura se arreglaba más de lo normal los jueves, porque tenía clase con los de segundo. No fui a casa esa noche. Dije que me quedaba a dormir en casa de Sergio. En realidad, di vueltas en el coche hasta las 4 de la mañana. Algo no encajaba, pero al mismo tiempo, todo empezaba a encajar demasiado bien. Volví a casa a las 5:30 de la mañana con el cerebro frito y los ojos secos de tanto pensar. Me metí en la ducha sin quitarme la ropa, abrí el grifo de agua fría porque no podía pensar con calor, ni con calma, ni con nada que me recordara a confort. Me vestí sin secarme bien, me tomé un café sin azúcar porque me dio asco todo lo dulce en ese momento, y salí de casa antes de que Laura se levantara. No tenía un plan, pero tampoco necesitaba uno. Quería verla actuar sin saber que yo lo sabía, sin sospechar que en mi cabeza ya se había encendido la alarma. Quería verla moverse por la casa, escuchar cómo justificaba cada minuto del día, cómo hacía que todo pareciera normal. Necesitaba confirmar que había algo sucio detrás de esa rutina tan bien ensayada. Esa noche, cuando volvió del trabajo, la esperé sentado en el sofá. Llegó con una bolsa de pan y el móvil en la mano. Me saludó con 2 besos como si estuviera saludando a una tía en Nochebuena. Pregunté qué tal el día, me respondió con frases sueltas, sonrisas automáticas y una historia aburrida sobre una bronca con un alumno. Me dijo que tenía que quedarse el viernes a corregir exámenes en el instituto, que no me esperara para cenar. Apunté la fecha mentalmente. Viernes. Otra excusa más. Me ofreció una cerveza, la rechacé. Le dije que tenía dolor de cabeza. No era mentira. No por cansancio ni por tensión, sino por rabia contenida. El miércoles fui a la empresa donde trabaja Armando, el director. Fingí que iba a entregarle unos documentos que le había prometido hacía tiempo, una chorrada sin importancia que me vino perfecta para aparecer sin avisar. Lo vi salir a las 11:20. No me vio. Llevaba una bolsa pequeña, no de trabajo, más bien de deporte, pero no parecía ir al gimnasio. Lo seguí en coche sin esconderme demasiado. Tenía la esperanza de que no notara mi presencia, y si lo hacía, ya me inventaría algo. Lo vi entrar en un hotel de esos que no se anuncian mucho. Fachada gris, recepción pequeña,
nadie en la puerta. Me quedé en la esquina, esperando. No sabía muy bien qué esperaba, hasta que a los 6 minutos apareció ella. Mi mujer. Laura. Con una falda que no usaba desde hacía años, con unos tacones que juró que le dolían, con un bolso que no necesitaba para ir a trabajar. Miró hacia los lados antes de entrar. No me vio. No me esperaba. No tenía por qué imaginarme ahí, a esa hora, observando desde el coche como un idiota con los ojos abiertos de par en par y el corazón aguantando el tipo como podía. No sé cuánto tiempo pasó hasta que salieron. No tengo ni idea porque no me atreví a mirar el reloj. Me daba miedo confirmar cuánto rato había estado esperando, cuánto rato llevaba siendo un marido engañado sin saberlo. Salieron por separado. Ella primero. Se bajó los pantalones vaqueros con disimulo como si necesitara parecer menos arreglada. Luego él, unos 3 minutos después. Sin prisa, como quien sale a por tabaco. No se despidieron. No hubo besos. No hubo abrazos. Nada de lo que uno se espera cuando piensa en una escena de infidelidad. Solo gestos funcionales, mecánicos. Gente que ya se entiende sin decirse nada. Eso dolió más que si se hubieran comido a besos en la acera. Volví a casa más tranquilo de lo que pensaba. No porque no me afectara, sino porque al fin tenía certezas. Y las certezas, por muy dolorosas que sean, alivian. El jueves no le dije nada. Le cociné, hablamos de cosas absurdas y le hice preguntas tontas para observar cómo mentía sin que se notara. Me miraba a los ojos como si todo fuera normal. Se reía. Tocaba mi brazo. Incluso me propuso ir al cine el sábado, como si no hubiera estado hace 24 horas metida en la cama con otro tipo. No pude evitar imaginar su cuerpo tocando otro, su voz susurrando cosas que antes me decía a mí, sus uñas en la espalda de alguien que conocía. Quise golpear la mesa. No lo hice. Quise decirle todo, pero no quería arruinar la única ventaja que tenía, que ella aún pensaba que yo era idiota. Esa noche, mientras ella dormía a mi lado, me levanté con cuidado, cogí su bolso del armario y busqué. No el móvil, no me interesaba eso. Quería ver si encontraba alguna señal de esa tarde. El ticket del hotel, un envoltorio, algo. No encontré nada, pero noté que el perfume no era el de siempre. Olía más fuerte, más dulce. Como si tratara de cubrir algo. Dejé el bolso donde estaba y me senté en la cocina con la luz apagada. No fumaba desde los 27 años, pero esa noche me fumé 4 cigarros seguidos que encontré en una caja vieja en la despensa. No dormí. No por tristeza. Dormir significaba aceptar que todo seguía su curso. Yo ya no quería seguir el curso. Quería cambiarlo. Quería arrastrarla fuera del guión que había escrito sin mí. Al día siguiente, antes de que se levantara, le dejé una nota en la mesa: no me esperes para cenar. Usé su misma frase. Esa noche no iba a cenar en casa. Esa noche iba a cambiar las reglas. Porque si ella había abierto la puerta del engaño, yo iba a cruzarla. No para hacer lo mismo. Para entender por qué. Y, quizás, para empezar mi propia venganza. Llegué a casa el viernes por la noche sin haber cenado, sin hambre, sin ganas de fingir. Había estado caminando por el centro de Madrid durante horas, mirando escaparates sin ver nada, escuchando conversaciones ajenas como si fueran ruidos de fondo en una película que no me interesaba. Cuando abrí la puerta, la encontré en el sofá, con una copa de vino en la mano, las piernas recogidas, el pijama de algodón que usaba cuando quería mostrar ternura doméstica. Me miró sonriendo, me preguntó si me apetecía cenar algo, dijo que había pedido comida japonesa, y que me había guardado un poco. No respondí. Me senté frente a ella, y esperé unos segundos. Me miró confundida,
como si no entendiera por qué no decía nada. Apreté las manos, respiré hondo, y lo solté de golpe, sin dar rodeos. ¿Te tiras a mi jefe? El silencio que siguió fue largo. Ella no dijo nada durante al menos 5 segundos, que en ese momento se sintieron como si el tiempo se hubiera quedado atrapado entre los muebles. Dejó la copa en la mesa con más fuerza de la que esperaba y parpadeó varias veces antes de hablar. ¿Perdona? ¿Que si te lo estás tirando, Laura? ¿Que si te acuestas con Armando? ¿Que si finges estar en reuniones mientras estás en un hotel con él? ¿Te queda claro o te lo digo más despacio? Intentó levantarse, pero se quedó a medio camino, como si no supiera si tenía que defenderse o atacar. Me miró con una mezcla rara entre miedo y rabia, como si fuera yo el que estaba cometiendo una traición. No sé de qué estás hablando. Estás delirando, no tiene sentido lo que estás diciendo. Te vi entrar al hotel con él. Yo estaba ahí, en la esquina. Esperé a que salieras. No me lo contaron, no lo sospeché. Lo vi. No quiero explicaciones, solo quiero que no me mientas más. Ahora sí se levantó, caminó nerviosa hasta la cocina, abrió la nevera sin razón, cerró la puerta y volvió. Su voz cambió de tono. Ya no estaba a la defensiva, ahora parecía más medida, más suave. Mira, no es lo que parece. Fui a ese hotel porque él tenía que entregarme unos documentos de la empresa. Es verdad que quedamos fuera del trabajo porque era confidencial. No pasó nada, joder. ¿Tú te crees que soy tan idiota como para hacerlo con él sabiendo que tú y él trabajáis juntos? No me interesa si eres idiota o no. Me interesa saber si estás follando con él. ¿Me estás escuchando o solo quieres oír lo que te da la gana? No estoy follando con nadie. Estoy harta de que me trates como si fuera una delincuente. Tú no eres perfecto, ¿eh? Llevas semanas distante, callado, observando todo como si estuvieras montando una puta película en tu cabeza. No es una película. Es una realidad. Lo vi. No necesitas inventarte más excusas. Ella se acercó, me miró de cerca, con la mandíbula tensa y los ojos llenos de una furia contenida. ¿Y tú qué? ¿Tú qué haces cuando llegas tarde? ¿Tú con quién hablas por las noches cuando sales a caminar durante 2 horas? ¿Te crees que no noto tus cambios? ¿O es que solo yo tengo que dar explicaciones? No estoy con nadie, Laura. No necesito un amante para sentirme vivo. Y no intentes convertir esto en un los dos fallamos. Porque no estamos en el mismo lugar. No me busques en tu miseria. Ella se alejó. Se sentó otra vez, esta vez sin mirar. Habló sin dirigirme la vista. Vale. Está bien. Ya que lo sabes, sí, estuve con él. Una vez. No planeado. No buscado. Una puta vez. No fue especial. Ni siquiera me gustó. Fue confuso. Y me sentí una mierda después. No volví a verlo fuera del trabajo. No planeaba seguir. Solo pasó. No tengo una excusa brillante. Y no pienso pedir perdón como si eso arreglara algo. Mi cuerpo se quedó inmóvil. No por la confesión, sino por la forma en que lo dijo. Sin arrepentimiento. Sin miedo. Como si hubiera roto algo que ya no tenía arreglo, pero no tuviera ganas de recoger los pedazos. ¿Por qué? Porque estaba cansada. Porque tú ya no estás aquí. Porque solo hablas de trabajo, de números, de proyectos. Porque hace meses que no me miras como antes. Porque necesitaba sentir algo, lo que fuera. No fue amor. Ni pasión. Fue necesidad. Y no quiero justificarlo, pero tampoco voy a dejar que me destruyas por una mierda que ni siquiera sabes cómo pasó. No necesito destruirte. Ya lo hiciste tú sola.
Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que ya no busca reconciliación. Un silencio lleno de cosas que no se pueden volver a decir sin que duelan aún más. Me levanté sin mirar atrás, fui a la habitación, cogí una manta y me acosté en el sofá. No porque ella me lo pidiera, sino porque no podía respirar cerca de ella sin pensar en lo que había hecho. Esa noche no dormí, no lloré, no grité. Solo pensé en lo siguiente. No en el divorcio, no en la separación. Pensé en cómo devolverle el golpe. No por venganza absurda. Por justicia. Y lo peor de todo es que ella sabía que no era el final. Solo el principio. El lunes llegué al trabajo con una puntualidad que no tenía desde que empecé en esa empresa. Me senté en mi escritorio, encendí el ordenador y fingí normalidad mientras repasaba en mi cabeza el plan que llevaba cocinando todo el fin de semana. No iba a romper cosas, ni a gritar en medio de la oficina, ni a buscar una pelea como si estuviera en una serie barata. Quería que todo fuera metódico, medido, efectivo. No tenía interés en humillarla de forma pública, al menos no todavía, pero Armando no iba a salir de esta como si no hubiera pasado nada. Él había tomado algo que no le pertenecía, y yo iba a devolvérselo, con intereses incluidos. No me costó demasiado acceder a la base de datos interna. Llevaba 7 años en la empresa y conocía todos los atajos, las rutas escondidas del sistema, las carpetas que nadie revisaba. Sabía que Armando usaba su portátil personal para ciertos proyectos paralelos, y también sabía que, por pura vagancia, a veces sincronizaba su correo personal en el mismo equipo. Me costó unas horas, pero conseguí clonar su carpeta de documentos privados sin levantar sospechas. Había contratos, propuestas enviadas a la competencia, cosas que claramente estaban fuera del marco legal de su puesto. Tenía pruebas suficientes para arruinarle la carrera, pero todavía no quería usarlas. Quería algo que le doliera de verdad. Así que seguí buscando hasta que encontré una carpeta de imágenes. Dentro, nada demasiado escandaloso al principio, pero luego aparecieron fotos que no dejaban espacio a interpretaciones. Laura, en el asiento del copiloto de su coche, sonriendo a cámara, con la ropa que llevaba aquel miércoles. Fotos en un hotel, no explícitas, pero sí íntimas. También una nota escrita a mano, escaneada, no debimos hacerlo. Fue un error. No me busques más. Su letra. Su firma. Su cobardía. Imprimí todo. Lo metí en un sobre marrón sin remitente y lo dejé sobre el escritorio de recursos humanos, dirigido al departamento legal. Sabía que eso activaría un protocolo automático. No quería que lo despidieran de inmediato. Quería que lo investigaran, que le congelaran el sueldo, que tuviera que dar explicaciones, que sudara, que no durmiera tranquilo. Y mientras eso pasaba, planeé la siguiente parte. Por la tarde, fui al instituto donde trabajaba Laura. Me presenté como un padre interesado en el programa de Historia del Arte, pedí hablar con la directora y fingí interés por el calendario de actividades. Era una reunión de 10 minutos, pero conseguí lo que quería, una tarjeta con el correo institucional de la directora, y una excusa perfecta para escribirle unos días después. Esa misma noche, empecé a revisar las redes sociales de los compañeros de Laura. Quería saber con quién tenía confianza, quiénes eran sus amigas, con quien compartía el recreo. No buscaba destruir su vida laboral, sino sembrar la duda, dejar rastros. Creé un perfil falso con una foto cualquiera y empecé a escribir comentarios en las publicaciones de una de sus compañeras más activas. No mensajes agresivos, solo preguntas maliciosas disfrazadas de chismes inocentes. ¿Sabes si Laura sigue con el jefe de su marido? Me dijeron que los vieron en un hotel. Bastaron 3 publicaciones para que el resto comenzara a sospechar. No respondí a nadie, no confirmé nada. Solo desaparecí después de dejar las semillas.
El jueves, recibí una llamada del despacho de Armando. Me citaron para hablar de temas de protocolo interno. No me sorprendió. Fui tranquilo, con una carpeta vacía, solo por estética. Me recibió un tipo del departamento jurídico, con cara de no haber dormido en 3 días. Me preguntó si sabía algo sobre unos documentos filtrados. Le dije que no, que quizás alguien del equipo tuviera acceso a esa información. Que Armando solía dejar su portátil en la sala de reuniones. Que cualquiera podía haber entrado. Que a lo mejor debería revisar las cámaras. Me agradeció la información con una sonrisa forzada y me dejó ir. En ese momento supe que el fuego ya estaba encendido. Esa noche, cuando Laura volvió del trabajo, la noté inquieta. Se cambió rápido, no habló demasiado. Pregunté si todo iba bien y me respondió con un sí demasiado rápido. Mientras cenábamos, le dije que me había encontrado con una compañera suya en el metro. Inventé un nombre. Le dije que le había parecido raro no verla por la sala de profesores. Ella negó haber faltado, pero su voz tembló un poco. Me miró como si sospechara algo, como si empezara a entender que algo se estaba moviendo fuera de su control. No dije más. No hacía falta. Me fui a dormir antes que ella. Me encerré en la habitación y escuché cómo abría la nevera, cómo cerraba las puertas, cómo caminaba por el pasillo sin saber si debía hablar o callarse. Sabía que quería preguntarme si yo había hecho algo, si había descubierto más, si había empezado a actuar. Pero no lo hizo. Porque en el fondo, ya lo sabía. Sabía que el castillo se estaba cayendo. Y lo peor para ella no era perderme, era no tener el control. Lo que había empezado como una sospecha se había convertido en una operación quirúrgica. Precisa. Lenta. Sin margen de error. Y todavía no había terminado. El sábado por la mañana me desperté antes que ella, preparé café y me senté en la cocina, no por rutina sino porque ya había decidido que esa mañana hablaríamos. No tenía un discurso preparado, pero llevaba días revisando todo en mi cabeza, una y otra vez, para no dejarme llevar por la rabia ni por la pena, solo por los hechos. Cuando se levantó, me miró desde la puerta con cara de que algo se venía, como si al fin hubiera conectado todos los puntos. Se sentó frente a mí sin decir palabra, agarró su taza sin azúcar como siempre, y me preguntó con voz neutra si íbamos a hablar ya de todo esto. Le dije que sí, que era el momento, y que prefería que no empezara a justificarse porque no me interesaban sus razones, solo quería saber si pensaba que todavía tenía algo que salvar. Ella bajó la mirada, respiró hondo y soltó que no lo sabía, que había estado esperando a que yo hablara primero, que se sentía culpable, pero al mismo tiempo no estaba segura de querer arreglar nada porque llevábamos años actuando como compañeros de piso más que como pareja. No le discutí esa parte. No tenía sentido. Lo que me dolía no era que lo dijera, era que lo dijera ahora, como si intentara empatar el marcador después de haberme traicionado a escondidas. Le pregunté si seguía viendo a Armando, si todavía se hablaban, si quedaban a escondidas. Dijo que no, que había cortado todo hace días, que fue una mierda de decisión y que no sentía por él nada más allá de una mezcla de asco y vergüenza. Le pregunté si estaba arrepentida de lo que hizo, o si simplemente estaba molesta porque la descubrí. No respondió enseguida. Se quedó mirando su taza, como si esperara que algo en ese café le diera el valor de decir lo que realmente pensaba. Al final me dijo que una parte de ella sí se arrepentía, pero que otra parte se sentía liberada, que al menos ya no tenía que fingir. No supe si eso era una provocación o una confesión honesta, pero me dejó claro que no tenía sentido seguir construyendo algo con una persona que veía la verdad como una forma de sentirse libre en lugar de como una traición. Le dije que había empezado el proceso para vender el piso, que hablaría con un abogado la semana siguiente y que pensaba proponer la custodia compartida de nuestro hijo, aunque ya fuera adolescente.
Ella no se mostró sorprendida. Me preguntó si pensaba contarle todo. Le dije que no, que él no tenía que cargar con nuestras miserias, que lo único que le diríamos es que sus padres ya no podían vivir juntos porque dejaron de quererse como antes, no por culpa de él, sino por errores nuestros. Me miró con una mezcla rara entre respeto y tristeza, como si no esperara que yo mantuviera ese tipo de límites después de todo lo que había pasado. ¿Y tú qué vas a hacer?, preguntó, sin tono acusador, más bien con curiosidad. No lo sé aún. Pero lo que tengo claro es que contigo no puedo seguir. ¿No podemos ni intentarlo? ¿Tú realmente quieres intentarlo? Porque eso significaría años de mirar atrás, de preguntarme si cada vez que salgas estarás mintiendo, de no poder confiar en tus gestos ni en tus palabras. No quiero vivir así, ni contigo ni con nadie. Ella sintió, no como alguien que acepta una derrota, sino como alguien que sabe que ya no hay nada más que pelear. Se levantó, lavó su taza, volvió a sentarse. Me preguntó si pensaba vengarme más, si lo que había pasado en el trabajo de Armando tenía algo que ver conmigo. No le contesté, pero no me hizo falta. Sabía que sí. Lo intuía por cómo se habían dado las cosas, por cómo él ya no aparecía en las reuniones, por cómo los rumores se habían esparcido. No negó nada, tampoco me reprochó nada. Solo dijo que ojalá lo hubiera visto venir antes. ¿Tú crees que soy mala persona?, preguntó. No. Creo que tomaste decisiones de mierda. Y que te escondiste hasta que te descubrí. ¿Y tú? ¿Tú nunca pensaste en engañarme? No. Pero ahora lo estoy considerando, solo para sentir lo mismo que tú sentiste, aunque sea por un rato. Pero no lo voy a hacer, porque me conozco, y si hago eso, me convierto en lo que no quiero ser. Entonces, ¿qué queda? Separarnos sin hacer más daño. Firmar lo que tengamos que firmar. Repartir lo que haya que repartir. Y seguir con nuestras vidas sin arrastrarnos el uno al otro. Nos quedamos en silencio. Ninguno de los dos lloró. Ninguno de los dos gritó. Fue una conversación seca, directa, sin adornos. Lo que se dice cuando ya no queda nada por salvar. Ella fue la primera en levantarse. Me dijo que ese día se iría a casa de su hermana. Que volvería por sus cosas la próxima semana. Le dije que estaba bien. No nos abrazamos. No nos dimos la mano. No hubo besos. Solo la puerta cerrándose detrás de ella, y un sonido sordo en mi cabeza, como si por fin todo tuviera una forma concreta. Me quedé en la cocina con la taza vacía frente a mí. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas. No sentía alivio, pero tampoco rabia. Era como si por fin pudiera respirar sin tener que pensar en qué hacía ella, con quién, por qué. Era el principio del final. Y eso, en cierto modo, ya era algo. Después de que se fue, pasé los primeros 3 días en casa sin poner música, sin encender la televisión, sin invitar a nadie, sin escribirle a nadie. No fue un acto dramático ni depresivo, simplemente necesitaba silencio para entender qué había quedado de mí después de todo lo que había pasado. Revisé los armarios, guardé su ropa en bolsas que luego llevé al trastero, tiré los objetos pequeños que no tenían valor y que ella había olvidado, guardé las fotos familiares en una caja, no por rencor sino porque no quería verlas todos los días. No lloré, no rompí nada, no me emborraché, no publiqué indirectas ni mensajes vacíos en redes sociales. Lo viví como se viven las cosas reales, con la calma tensa de alguien que ha llegado al límite y ha decidido no volver a cruzarlo. El abogado me citó para revisar los documentos. Estaba todo claro: venta del piso, reparto de ahorros, custodia compartida sin conflictos. Ella aceptó sin protestar, sin añadir condiciones, sin pedirme nada más allá de lo que ya estaba acordado. Cuando nos vimos para firmar, fue en una notaría en el centro.
Llegó puntual, vestida como si fuera a trabajar, con esa expresión que pone cuando quiere parecer serena aunque no lo esté. Nos saludamos con un simple hola y nos sentamos sin necesidad de fingir nada. Firmamos, escuchamos al notario sin apenas mirarnos, y al salir, me preguntó si quería tomar algo antes de irnos. Le dije que no, que prefería irme directo a casa. Asintió, sin sorpresa. Me deseó suerte y me dijo que esperaba que algún día pudiéramos hablarnos con naturalidad, sin esta carga entre nosotros. Le dije que quizás sí, pero que necesitaba tiempo, no para perdonarla, sino para olvidarme de todo lo que me hizo cambiar. Esa misma noche, saqué mis cosas de la casa y me mudé a un piso más pequeño, en un barrio tranquilo, sin vecinos curiosos ni ruido. No era bonito ni estaba decorado con detalle, pero era mío, y por primera vez en mucho tiempo, no compartía espacio con alguien que me mentía a la cara. Empecé a retomar rutinas olvidadas. Volví a leer por las noches, salía a caminar sin mirar el móvil cada 5 minutos, comencé a cocinar sin pensar en los gustos de otra persona, dormía con la puerta abierta y sin ese peso constante en el pecho. No fue inmediato, ni fácil, pero el simple hecho de no tener que fingir me dio una sensación que había olvidado por completo. Con mi hijo hablé con honestidad, sin entrar en detalles. Le dije que su madre y yo ya no vivíamos juntos, que no era culpa de nadie y que los dos estaríamos ahí para él siempre. No hizo demasiadas preguntas, al menos no al principio. Solo quiso saber si había pasado algo grave. Le dije que lo importante era que él estuviera bien, que lo demás ya no tenía arreglo. Unos días después, mientras salíamos del cine, me preguntó si mamá me había engañado. No le mentí. Le dije que sí, que eso fue parte de lo que rompió todo. Se quedó callado un rato, y después me dijo que lo imaginaba, que se notaba en el ambiente de la casa, que los niños no son tontos. Le pedí que no juzgara a su madre solo por eso. Me dijo que no lo haría, pero que necesitaba tiempo para hablar con ella sin estar incómodo. Le respondí que eso era justo y que él tenía derecho a sentirse como quisiera. Con el tiempo, empecé a recibir mensajes de amigos que se enteraron por terceras personas. Algunos con sorpresa, otros con falsa empatía. No respondí a la mayoría. No tenía interés en explicar nada, en justificarme, en entrar en el juego de las versiones. Lo que había pasado era asunto mío, y no necesitaba validación de nadie. Con los pocos con los que sí hablé, fui claro, no quiero lástima, no quiero consejos, no quiero teorías. Solo quiero hablar de otras cosas. Los que entendieron, se quedaron. Los que no, dejaron de escribirme. Y no me afectó en absoluto. Una noche, semanas después, Laura me mandó un mensaje. Solo decía, ¿estás bien? Tardé 2 horas en responder. Le dije que sí, que estaba bien, que no necesitaba nada. Me dijo que a veces pensaba en escribirme más, pero no sabía si debía. Le dije que no era necesario, que ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir. Me agradeció haber sido justo con el proceso, por no haberle hecho la vida más difícil. No respondí. No porque me molestara, sino porque ya no tenía sentido seguir abriendo esa puerta. Ella ya era parte de mi pasado. Un pasado cercano, doloroso, pero que ya no tenía poder sobre mi presente. Hoy, casi un mes después de todo, me miro al espejo y no veo a un hombre destruido, ni derrotado, ni resentido. Veo a alguien que pasó por una tormenta sin hacer drama, sin buscar aplausos, sin convertirse en víctima. Aprendí que no todos los errores se pueden perdonar, pero tampoco hace falta convertirlos en cadenas eternas. Aprendí que el amor no siempre muere de golpe, a veces se va en silencio, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue. Y sobre todo, aprendí que la tranquilidad vale más que cualquier historia a medias. No quiero otra Laura. No quiero otra historia como esa.
No necesito redención, ni una nueva oportunidad con alguien, ni una vida perfecta. Solo quiero estar tranquilo. Vivir sin mentiras. Y dormir sin preguntarme qué está haciendo la persona que tengo al lado. Y eso, para mí, ya es suficiente.